Muy buenos días. Espero que hayáis tenido algo de tiempo para dejar reposar lo que ayer estuvimos diciendo, porque esto toma como un tiempo, ¿no? Una cosa es lo que te llega mucha información de golpe, pero luego hay una parte en la que hay que ir asentando poco a poco esas cosas y traduciéndolo en lo que será la actividad diaria nuestra a partir de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros hay un proceso que es escuchar, recibir, actuar. Y si ese proceso se realiza bien, eso significa que las vidas son cambiadas y no solo cambia nuestra vida, sino que cambia la vida de la gente que está a nuestro alrededor y por impacto la sociedad que hay al lado. Hoy el propósito de esta última sesión es que lo que ayer estuvimos viendo, de qué es lo que se produce cuando la palabra de Dios llega y enfoca sobre la Iglesia y nos reenfoca, reconduce, refina y nos vuelve a poner en el camino, hoy quisiéramos hacer una tarea más, que es bajarlo un poco más al suelo. Y en ese sentido, comenzar a ver cómo funciona en la práctica del día a día esa visión misional, ¿cómo se pasa al día a día? Porque de momento estamos aún volando como en aproximación, pero hoy tenemos que aterrizar, es nuestro último día juntos y tenéis que salir de aquí con un plan concreto, con palabras concretas para aplicarlo a partir de hoy en vuestras vidas. Vamos a pedir que nos pongan el PowerPoint, vamos a ir otra vez a pensar en iglesia misional, donde lo dejamos ayer. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y quiero proponeros que hay un modelo, que el Señor Jesús nos dejó un modelo de cómo nosotros tenemos que conducirnos. Y el modelo que Él nos dejó no fueron palabras, sino que el modelo que Él nos dejó fue Él mismo. Lo que Él mismo hizo cuando tuvo que arreglar el problema fundamental del ser humano, que es el problema del pecado, el problema que nos hace inútiles, el problema que hace que esas personas diseñadas por Dios para vivir en comunión e intimidad con Dios se pierdan, no alcancen el blanco, no consigan aquello para lo que fueron diseñados. Y cuando Jesús vino, Jesús se encarnó. Tenemos que entender que Él existía eternamente en los cielos, y que de golpe Él, plan eterno, decide en un determinado momento hacerse uno de nosotros. Ese hacerse uno de nosotros, Él hubiera podido escoger muchos otros modelos distintos. Él hubiera podido escoger el hecho de enviar ángeles para comunicarlo. Él hubiera podido escoger el hecho de instalar unos altavoces celestiales por los cuales se escuchara el mensaje en toda la tierra. Él hubiera podido mil cosas, hubiera podido inventar, hubiera podido lanzar Biblias desde el cielo. Pero no fue el modelo que Él escogió, sino que el modelo que Él escogió fue hacerse uno de nosotros. ¿Os imagináis? Claro, para nosotros ser uno de nosotros es la cosa más normal del mundo, porque yo siempre he sido yo. Pero para el Dios eterno que vivía en la gloria, cuyo ecosistema es la gloria, Él dejó aquello que le era más propio para Él. Y aquello que era más propio para Él era dejar su gloria. La gloria no es un lugar, la gloria es, como os decía, el ecosistema en el que Dios vive, es lo que Dios respira, es lo que le es propio. ¿Entended esto? Cuando Dios tiene o vive en la gloria, está en lo que es suyo. Cuando alguien más que no es Dios busca la gloria, está robando algo que solo le pertenece únicamente a Dios. Por lo tanto, por eso uno de los 5 solas de la Reforma es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, porque Él es el único al cual poseer la gloria no le hace daño. A cualquier otro, cuando posee la gloria, le destruye a Él mismo. La gloria es un concepto peligroso, la gloria. Y cuando nosotros buscamos eso, acaba destruyéndote, acaba que tú no alcances el objetivo de Dios. En cambio, cuando Dios busca la gloria, Dios busca lo que le es propio. Si Dios no buscara su gloria, Dios sería un politeísta, piénsalo. Porque eso quiere decir que de alguna manera estaría buscando la gloria de otro. Por lo tanto,
Cuando Dios busca la gloria, busca de lo propio. Pues ese Dios que vivía eternamente en la gloria, la dejó, se encarnó, se hizo uno de nosotros. Y cuando se hizo uno de nosotros, asumió todo lo que nos era propio de nosotros, dejó lo que le era propio de Él para asumir lo que nos es propio de cada uno de nosotros. Y lo que nos es propio de nosotros es la tentación. Nosotros vivimos sometidos constantemente a una contradicción constante. Somos personas que experimentamos dos deseos a la vez. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice, el bien que deseo no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer, ¿no? Porque estamos constantemente en un conflicto y Jesús entró en nuestro conflicto. Jesús experimentó todas nuestras tentaciones. Cuando tú puedes pensar alguna vez y pensar, es que Dios no sabe las cosas que pasan aquí, Dios no entiende lo que es ser humano, te equivocas completamente, porque Jesús entró en la tierra y entró para asumir nuestras contradicciones. Jesús, dice la Biblia, fue tentado en todo. Tú no has sido tentado en todo, tú has sido tentado en algunas cosas. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Pero para Él no fue más fácil que nosotros. A veces tenemos la tendencia a pensar, claro, pero tentado siendo Jesús, caramba, esto no tiene ningún mérito. O sea, así se las daban, ¿no? Pero no es eso. Él, a veces, así como en la historia de la Iglesia, lo que les ha sido complicado es entender la divinidad de Cristo. A nosotros nos cuesta entender la humanidad de Cristo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Pero a veces nos cuesta entender que Jesucristo es hombre y que Él fue tentado en todo. Él fue tentado en el orgullo, Él fue tentado en la soberbia, Él fue tentado sexualmente, Él fue tentado en cualquier cosa que tú experimentes, Él fue tentado antes. Él pasó antes por ahí. Y ese es el modelo que nos está dando. Él probó por nosotros el sufrimiento, el Dios que nunca había sufrido, el Dios impasible, el Dios que nunca puede sufrir, experimentó el sufrimiento por nosotros, experimentó nuestra experiencia más democrática de todas, que es la muerte. La muerte es la experiencia más democrática que existe, es aquella por la que todos los ciudadanos que hemos vivido y viviremos en esta tierra tenemos que pasar si el Señor no regresa antes. Eso es lo que Él experimentó por nosotros y eso nos dice Jesús, que ese es el modelo de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con los demás. La encarnación es el modelo de llevar a cabo la misión por parte de la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces empleamos el lenguaje nosotros, ellos. Nosotros, la Iglesia, y decimos, es que los de afuera, como si nosotros no fuéramos de los de afuera. Es que esta sociedad, como si nosotros no fuéramos de esta sociedad. Y queridos, nosotros somos parte de esta sociedad, nosotros hemos sido enviados a ellos, nosotros hemos entrado a formar parte de ellos, porque nosotros experimentamos todas las mismas miserias, todos los mismos desastres, y tenemos que compartirlo con ellos. El Señor nos ha enviado a ellos. El lugar propio de un cristiano no es la iglesia. El lugar propio de un cristiano es en donde está el pecado. Cuando nosotros decimos, es que nosotros no nos juntamos con esa gente, estamos diciendo, el modelo de Jesús no funcionaba, el modelo de Jesús fue un desastre. En cambio, cuando nosotros vivimos en medio de ellos, cuando nosotros estamos donde está el problema, cuando nosotros estamos donde está el pecado, donde está la situación, Jesús vivía en aquella parte de la sociedad donde el conflicto se manifestaba más plenamente, ¿lo entendéis? Jesús no estaba con la gente. Jesús no tenía una actitud farisea. Jesús no era un buen fariseo. Por eso los fariseos, quien más criticaba a Jesús, eran los más religiosos de aquella sociedad. Y Jesús, las palabras más duras de Jesús, no los dirigió contra los no creyentes. Por llamarlos de alguna manera, los herodianos. Los herodianos eran gente que estaban a favor del poder y no se creían, practicaban la religión, pero no se creían nada de todo aquel sistema. Y Jesús no habla de los herodianos casi nada. Y en cambio Jesús dirige toda la batería, toda la munición, la va dirigiendo contra aquellos que eran la crème de la crème del cortejo religioso de aquel tiempo. Si muchos evangélicos, si estuvieran en aquel tiempo, serían fariseos.
Y entonces Jesús estaba diciendo, yo no pertenezco a vosotros, yo no soy de esta generación, yo no soy de los que... Porque Jesús vino a entrar en los lugares más difíciles, en los lugares más duros de la sociedad. Y ahí es donde el Señor nos envía. Y ahora tenemos que entender muy bien eso del envío de Dios. Quiero invitaros a leer un pasaje de la Escritura, Juan 20, 21. Habéis dicho antes en el devocional que habíais traído vuestras Biblias. Es el momento de emplearlas, además de haberlas traído. Juan 20, 21. Juan 20, 21 es un pasaje curioso. Algunos, cuando piensan en la Gran Comisión, son capaces de ver la Gran Comisión en Mateo, o ver la Gran Comisión en Lucas, o un poquito también somos capaces de verlo en Marcos. Pero el problema que nosotros decimos es que la Gran Comisión no está en Juan. Y es que la Gran Comisión en Juan es distinta. Sabéis que Juan explica las mismas cosas que los otros evangelios, pero las explica de una manera distinta. Explica lo que los otros no contaron. Y mirad lo que dice este versículo, porque este versículo es la Gran Comisión en Juan. Leo de la Biblia de las Américas, que probablemente sea distinto si os ponen aquí detrás el versículo. Juan 20, 21 dice, Jesús entonces les dijo otra vez, es Jesús después de resucitar, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Escuchadlo bien. Como el Padre me ha enviado, de la misma manera, a lo mismo que el Padre me ha enviado, así yo también os envío. Y quiero que entendáis que lo que nos está diciendo aquí es profunda teología, es una maravillosa teología del envío. Lo que está diciendo es, de la misma manera que el Padre me envió aquí a la tierra a mí, ahora también os envío yo. A lo mismo que el Padre me envió a la tierra a mí, y Jesús vino por el problema del pecado, esa es la función principal para la cual Él vino, a eso mismo os envío a vosotros. Hay un envío paralelo, de la misma, entender a qué envió al Padre a Jesús nos permite entender a qué has sido enviado tú. A veces la gente me dice, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo no sé qué hago aquí en la tierra. Gente mayor que dice, ¿para qué me mantiene Dios aquí en la tierra? Si yo ya no tengo ningún propósito aquí. Gente joven que me dice, yo aún no he encontrado cuál es el propósito. Hoy saldrás de aquí sabiendo el propósito para el cual el Padre te envió a la tierra. El propósito es para hacer lo mismo para lo cual el Padre envió al Hijo. Exactamente lo mismo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Quiero que veáis que hay esos paralelos, traen algunas similitudes. En primer lugar, el propósito, a hacer lo mismo que Jesucristo. En segundo lugar, el mensaje. ¿Qué mensaje tengo yo que proclamar? ¿A qué me has enviado a mí? ¿Qué tengo que decirles a esta gente? Lo mismo que Jesús les dijo a esta gente. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es el mensaje, corazón del mensaje de Jesús. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo he venido aquí para destruir las obras del diablo. Nosotros estamos aquí para destruir obras del diablo. Para eso es para lo que hemos sido enviados. Fijaos una cosa, lo primero que hay que hacer para destruir obras del diablo es detectar obras del diablo. Porque muchas veces nosotros pasamos al lado de las obras del diablo y nos parecen normales las obras del diablo. Las obras del diablo nunca tienen que parecernos normales a nosotros, no son normales. Os pongo un ejemplo. El templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén había mesas de los cambistas. ¿Por qué estaban allí? Porque la gente venía de Alejandría, la gente venía de Grecia, los judíos venían de todas partes, de Roma, venían de todos los lugares del imperio, venían. Y cuando llegaban ahí, la moneda que traían no era válida. Es como cuando tú te desplazas a un país que no tiene euros. Tienes que cambiar monedas si quieres comprar algo. Por lo tanto, era normal que los cambistas estuvieran ahí. Claro, la gente tenía que ofrecer sacrificios. No iba a venirse con el buey cargado a las espaldas desde Alejandría. Entenderéis que
tenía que venir sin buey o sin cordero para ofrecer el sacrificio. Y cuando llegaba allí, en algún sitio tenía que comprarlo, el buey aquel, para ofrecer el sacrificio. Cambiar monedas, comprar el animal para el sacrificio, llevarlo al sacerdote. Eso eran cosas normales. A nadie le saltaba a la vista que aquello fuera algo anormal, hasta que llegó Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando vio aquello? Todos los demás pasaban por ahí, ¿eh? Todos los días estaba aquello ahí, era normal. ¿Qué hizo Jesús cuando vio aquello? Dijo, esto es intolerable, ¿Por qué es intolerable? Porque es comerciar con las almas de la gente. La espiritualidad y el negocio no pueden estar juntos. Pensad que lo que Jesús hizo fue parte muy importante de por lo cual mataron a Jesús, porque Jesús atacaba el negocio de aquella gente. Ellos habían establecido todo un negocio sobre los sacrificios. Y decía, vosotros estáis sacando partido de la gente, vosotros estáis expoliando a la gente para vuestro beneficio. Y Jesús atacó físicamente. ¿Entiendes? Lo que significa no pasar a... Tú has sido llamado para que cada vez que hay una manifestación del pecado a tu alrededor, tú la ataques, esa manifestación del pecado. Hagas lo que hizo Jesús, no hagas lo que hacía la gente de aquel entorno, sino cada vez tienes que recuperar esa santa indignación en tu interior. Tiene que hervirte la sangre. Tiene que sucederte aquello de que el celo por tu casa me consume. Si no hay consumo interior, si tú no te hierve la sangre cuando ves el pecado, tú nunca reaccionarás. Tú serás de los que contribuirás a que aquello siga sucediendo. Tú usarás los cambistas, tú usarás los animales ahí, tú usarás el negocio del templo. Y Dios quiere que comiences a decir, esto es intolerable. Esto Dios no lo ha diseñado para que sea así. Esto no puede ser y yo voy a comprometer mi vida con esto. ¿Cuáles son hoy en día esos efectos? Cuando nosotros tenemos bancos enormes, riquísimos, que le quitan las casas a la gente pobre. Esto es intolerable. Cuando nosotros tenemos gente que se queda el dinero público que ha costado un montón de ganarlo y se quedan el dinero de nuestros impuestos y en lugar de invertirlo se lo cogen y se lo pasan en sobres. Esto es intolerable. Hay muchas cosas que nosotros no podemos. Cuando las chicas están siendo traficadas, cada año hay 18.000, 19.000 chicas, 20.000 chicas que vienen a España para trabajar y son traficadas por gente que las prostituye. Esto es intolerable. No puedo vivir con esto. Tú no puedes dormir tranquilo mientras estas cosas suceden en la sociedad, porque Dios te ha enviado a destruir obras del diablo y tú tienes que verlas en tu trabajo, cuando en tu trabajo está adulterando un producto, cuando en tu trabajo se está falsificando las cuentas. Es que tengo que trabajar, es que me van a expulsar, es que me van a echar del trabajo. Y no tuvo consecuencias para Jesús y no ha tenido consecuencias para la gente. Es que hoy en día pensamos que podemos ser cristianos sin que tenga ninguna consecuencia para nosotros. ¿Sabes? En Djibouti, hacerte cristiano acorta la esperanza de vida significativamente. En Corea del Norte, hacerte cristiano acorta la expectativa de vida a meses a veces. Y nosotros pensamos que esto de ser cristiano tiene que ver con el sitio en el que tú te sientas el domingo. ¿Perdona? ¿Entiendes? Esto no tiene que ver con eso. Que hacerse cristiano tiene que ver con enfrentar el pecado y sus consecuencias. Que cuando tú llegas a un lugar donde hay un efecto del pecado, tú no pasas de largo. Tú no miras para otro lado. La sociedad mira para otro lado, pero nosotros no miramos a otro lado. ¿Entendéis? Para lo que hemos sido llamados, para lo mismo, para lo cual fue llamado Jesús, para eso. Pero hay una cosa más. También has recibido la autoridad
y el poder de Jesús para hacer ese ministerio. No te olvides nunca, cuando tú proclamas la palabra de Dios, tú no puedes proclamarla nunca como si no tuviera autoridad. La proclamación de la palabra es una proclamación de autoridad. Y es una proclamación de autoridad porque el que la crea vivirá y el que no la crea morirá. Por lo tanto, es una proclamación de máxima autoridad, de completa autoridad. La vida eterna depende de la respuesta de la gente a la palabra de Dios. Fíjate si tiene autoridad. Tú no puedes proclamar la palabra me parece que, algunas ocasiones pienso que, no es lo que tú piensas. A nadie le interesa lo que tú piensas. Lo que interesa es lo que Dios le dice a la gente. Dios ha mandado, Dios ha dicho. Jesús comenzaba a hablar siempre diciendo, en verdad os digo. Porque la obediencia a esa palabra daba vida eterna y la desobediencia a esa palabra producía condenación. Eso es lo que tú tienes cuando tú proclamas la palabra de Dios. Tienes la llave. Si la gente se arrepiente, habrá vida eterna. Si la gente no se arrepiente, habrá condenación eterna. Tienes la llave para abrir y para cerrar. No la proclames nunca. No tienes permiso para hablar la palabra de Dios como si la palabra no tuviera autoridad. Tú no tienes permiso para hacer esto. No debes hacerlo. Otra cosa que tienes es que tienes poder de lo alto para hacerlo. Y tampoco proclames nunca la palabra como si nunca fuera a suceder nada. A veces los que menos creen en la palabra no son los que los escuchan, sino son los que la hablan. Estamos proclamando la palabra pensando que no va a pasar nada. Y cada vez que tú proclamas la palabra va a pasar algo, porque si la escuchan va a producir salvación y si no va a producir endurecimiento en las vidas de esas personas, porque están escuchando y están resistiendo la palabra de Dios. Tú tienes poder en la palabra. Cuando tú oras, tú tienes que esperar siempre que suceda algo. Nunca ores como si nunca fuera a suceder. A mí me parece que hay una anécdota que a veces la cuento que ejemplifica muy bien lo que es orar sin expectativa de que ocurra nada, orar sin que aquello sea suficientemente concreto como para tú saber si se está produciendo algo o no. Una chica fue a orar con todos los demás granjeros, porque había una sequía tremenda en la región. Hacía meses y meses y las cosechas estaban a punto de perderse. Y se juntaron todos los agricultores en un granero para orar, uno tras otro, orando durante horas. Al terminar salieron. ¿Y sabéis qué pasó? Que se mojaron todos, porque solo una chica había traído paraguas. ¿Entiendes? Cuando tú vas a orar por lluvia, trae paraguas, querido, porque es que va a llover cuando tú vas a orar por oración. Nunca ores como si no fuera a suceder nada, porque la palabra tiene poder, la oración tiene poder. Nosotros confiamos y sabemos que oramos al Dios que puede cambiar las situaciones. Nosotros proclamamos la palabra que desde el inicio generó el cielo y la tierra. Cuando no existía el cielo y la tierra, esa palabra creó el cielo y la tierra. Crea de nada esa palabra. Hace todas las cosas nuevas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, tenemos que entender que ese envío paralelo tiene todas esas consecuencias. La palabra de Dios tiene mucho más poder que lo que piensas. Te has acostumbrado a que hables la palabra y no pase nada. No te acostumbres nunca a eso. Ahí pasa algo cuando hablamos la palabra y no pasa nada. No te acostumbres nunca a que no pase nada cuando proclamas la palabra, porque entonces estás devaluando y ya no es la palabra de Dios, son letras vacías, pero la palabra de Dios siempre produce efectos en donde está. Efectos a veces para salvación y efectos a veces para condenación. No sé si os ha quedado claro este punto, pero es muy importante ese aspecto de qué es eso a lo que hemos sido enviados. Pasamos a la siguiente. ¿Qué clase de evangelio proclamamos nosotros? Es un evangelio que es integral el evangelio. Esto en 1974 fue uno de los grandes descubrimientos en el movimiento de Lausana. Y vino el descubrimiento por la gente de la periferia, vino el descubrimiento por la gente que venía de Latinoamérica. Teólogos como
Samuel Escobar, como René Padilla, como Pedro Arana, como, en fin, montones de teólogos comenzaron a hablar ahí en un momento en el que la teología había quedado encerrada en el paradigma del espiritualismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que se había cambiado incluso la interpretación de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios hablaba de pobres, quería hablar de los pobres en espíritu. Cuando la palabra de Dios hablaba de los que no comen, quería decir que no comen su palabra. Había una corrupción en la palabra de Dios, en la manera en la que se estaba exponiendo la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de pobres, habla de los que no tienen comida. Cuando la Biblia habla de oprimidos, son los oprimidos en la justicia social. No es solo la opresión del pecado. Eso sí, la justicia social, cuando no existe, es un problema de pecado. Y eso entonces sí habla del pecado, pero solo es de una forma indirecta, porque la Biblia está hablando de una forma que tú y yo podemos entender, y tú no tienes que espiritualizarla. Por lo tanto, ellos redescubrieron, porque todo se trata de redescubrir, de redefinir, de resacar otra vez las cosas escondidas, que el Evangelio no tiene solo que ver con la salvación de las almas. Dios nos salva almas, Dios salva personas, personas completas, personas con cuerpo, personas con emociones, con sentimientos. Dios rescata al ser humano completo. Y eso es lo que vino a enseñar Jesús. Todos nosotros deberíamos tener de alguna manera una declaración de propósito, una declaración que dijera, yo estoy en el mundo para esto. Y de alguna manera cuando se la pides a Dios, Dios te va a dar una declaración personal de propósito. Dios a mí, personalmente, a mí, me llamó para esto. Dios me habló de alguna manera a través de las Escrituras y de convicciones profundas, de sacar la Iglesia que está encerrada en el interior y proyectarla a la sociedad. Esa es mi declaración de propósito. Eso es a lo que el Señor envió a Jaume concretamente, que tiene que poder ser cosas diferentes dentro de la misión de Dios. Dentro de la misión de Dios, Dios puede llamar a personas a cosas concretas. No nos llama a todos exactamente a lo mismo, pero nos llama a todos a la misión de Dios. Escuchad la de Jesús. Podéis buscar en Lucas capítulo 4 y los versículos del 16 al 21. Esa es la declaración de propósito de Jesús. Y mirad dónde lo hace. Jesús lo hace en el sitio donde ha crecido a lo largo de su vida. Él ha crecido en Nazaret y entonces él regresa de Cafarnaúm a Nazaret, al lugar donde él había vivido, y entonces le pide al oficial de la sinagoga, dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, era lo que hacía siempre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y leyó aproximadamente por el capítulo 61 nuestro, que en aquel tiempo no tenía capítulos, ¿vale? Entonces había que abrirlo para encontrar el trozo. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Mirad, esta es la declaración de propósito de para qué vino Jesús aquí en la tierra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. La palabra ungido es la palabra Mesías, es la misma, porque me ha ungido para anunciar, ¿qué? El Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Qué les está diciendo? Esto que vosotros habíais estado esperando durante siglos, ese Mesías a quien vosotros esperabais durante siglos, esto se ha cumplido. ¿A qué vino el Mesías? Porque a veces nosotros identificamos que solo estamos aquí para la proclamación de la palabra de Dios. Pero aquí nos está diciendo que no solo estamos para la proclamación de la palabra de Dios, sino estamos para llevar libertad a los cautivos, para libertar a los oprimidos, para traer vista a los ciegos. Y lo resume en la última frase. Mirad, la última frase es fantástica, porque la última frase dice,
para traer el día favorable del Señor. Lo voy a leer otra vez. Para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué era el año favorable del Señor? Pensadlo un momento. ¿A qué año se estará refiriendo aquí? ¿Cuál es ese año? ¿Sabéis qué año es? Eso es el jubileo, el año favorable del Señor. Jubileo, pero si eso es una institución del Antiguo Testamento que nunca se puso en marcha. Claro, aún no había llegado el rey para ponerla en marcha. Pero cuando Jesús, ¿sabéis lo que implicaba el jubileo? El jubileo implicaba que ninguna posesión es tuya eternamente. Que tú no eres realmente poseedor de la tierra, que la tierra es de Dios y que te la deja por 50 años. Al cabo de 50 años, las posesiones vuelven a Dios y Dios las redistribuye otra vez igualitariamente a todos. Esto es lo que Jesús vino a proclamar, que todo es de Él, que todos los seres humanos, si alguien estaba esclavo, al cabo del año 50, volvía ese hombre al Señor y el Señor le devolvía la libertad otra vez. Eso es lo que nosotros hemos venido a proclamar, que nada en la tierra es de nadie, sino que la tierra es de Dios. Eso es lo que hemos visto, que los seres humanos no son de nadie, sino que todos los seres humanos son de Dios. Eso es proclamar el año favorable del Señor. A esto hemos venido nosotros. No tiene ningún sentido hablar de obra social y de evangelio. No tiene ningún sentido en la Biblia hablar de esas dos cosas como si fueran algo separado. Porque para Dios el evangelio es destruir el poder del pecado. Y el poder del pecado se destruye proclamando, hablando de cómo Dios restaura las relaciones consigo mismo, hablando del arrepentimiento del pecado y del regreso a Dios a través de Jesucristo, pero también es destruir el pecado, que todas las desigualdades que se producen tienen que ser terminadas, que cada vez que hay alguien abusando de otro, nosotros estamos para eso, que cualquier efecto del pecado, y efecto del pecado es la enfermedad, es la injusticia, es cualquier tipo de abuso que se produce. Todo eso son consecuencias del pecado, y el evangelio es destruir esas consecuencias del pecado. Cuando nosotros damos comida a los pobres no hacemos obra social, hacemos evangelio. No es otra cosa, hacemos evangelio. Cuando nosotros nos enfrentamos contra los traficantes de esas personas traficadas, lo que estamos haciendo es evangelio. Y nada más, cuando nosotros proclamamos que solo en Cristo hay salvación, estamos haciendo evangelio. Solo existe una cosa, que es la buena noticia de Dios, de cómo el pecado va a ser destruido y cómo los seres humanos van a volver a Dios. No existe otra cosa. Esa dicotomía que tenemos en nuestra mente, que hay que escoger si proclamamos o si hacemos obra social, Dios no la tiene en su mente, esa dicotomía. Solo la hacemos nosotros, que nos parece que hay una parte que es física y hay otra parte que es espiritual, porque para Dios, como os decía el otro día de Abraham Kuyper, cada milímetro del universo, Dios clama sobre él, es mío cada milímetro del universo. No hay una esfera de lo espiritual y una esfera de lo terrenal. No existe. Y es hacer el evangelio de Dios cuando nosotros hacemos lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué decía que Jesús vino a hacer? ¿Os acordáis? Jesús decía que Él pasaba por los pueblos enseñando y sanando toda enfermedad de ellos. No eran dos cosas, era una. Era la destrucción del mal y del pecado. Es lo mismo destruir cualquier consecuencia del pecado que la proclamación del Evangelio. Es la misma cosa. Pretende todo destruir el control del pecado sobre la vida de la gente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero mostraros ahora con ejemplos muy claritos para que se os quede en la cabeza en qué consiste eso del Evangelio. Y lo vamos a hacer con 4 palabras que comienzan por P. ¿Vale? Para que así lo podamos recordar luego. 4 palabras que comienzan por P. ¿En qué consiste ese evangelio encarnacional? ¿En qué consiste el modelo de Jesús? Presencia, proximidad, pasión y proclamación. Y van en este orden. Cuando tú consigues la primera, puedes acceder a la segunda. Cuando has accedido a la segunda, puedes llegar a la tercera. Y así podrás llegar a la cuarta. Si tratas de invertir el orden, no funciona absolutamente nada. Y mucha gente hoy en día dice, es que no se puede. Y no se puede muchas veces porque no estamos siguiendo el orden de Jesús. Mirad esto. En primer lugar, presencia. Presencia quiere decir que nosotros necesitamos cristianos
en todos los ámbitos de la sociedad. Necesitamos cristianos en la prensa, muchos más. Necesitamos cristianos en la política. Necesitamos cristianos en la dirección de las empresas. Necesitamos cristianos en los núcleos en donde se toman decisiones. Necesitamos cristianos en todos los lugares donde se forma la opinión de una sociedad. Porque si nosotros abandonamos esos ámbitos, no van a quedar vacíos, sino que otros los van a ocupar. Y esto es un programa de la Iglesia. La Iglesia tiene que explicarle a la gente que el lugar a los que ellos han sido enviados es a tomar los núcleos, los hubs, los nudos en donde se toman decisiones. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ser estratégico cuando va a un lugar. En dónde están los lugares en donde hay los cruces, porque donde están los cruces es donde se toman las decisiones por dónde van a ir las cosas. Y necesitamos cristianos, cada uno en su escala, pero cristianos que tomen lugares estratégicos en su sociedad. Desde los niveles más básicos, lugares estratégicos, a los niveles más altos. Mirad, Italia es un país como nosotros. Un país de trasfondo católico de muchísimos años. Ellos tienen el Papa ahí en medio y la curia romana. Italia tiene siempre en todos los parlamentos italianos de 3, 4 a 5 evangélicos. ¿Sabéis que en la historia de España hemos tenido un parlamentario evangélico y fue gitano? No tuvimos nada más que este. No hemos tenido nunca, aparte de eso. No tenemos la mentalidad de ocupar los centros en donde se forma la opinión de la sociedad. Y entonces nos pasa que somos irrelevantes, cuando somos de los que chillan, de los que se enfadan, de los que cuando les ocurre algo dicen, ¿dónde están los evangélicos? En el local de culto el domingo están los evangélicos. Y el resto de día están en sus casas. Fin de la historia. No tenemos casi periodistas evangélicos situados en lugares de primeros lugares, no tenemos demasiados directores de grandes empresas, no tenemos gente, pero es que desde lo más básico a lo más alto no tenemos ese sentido de estrategia, de tomar los lugares donde, en el nivel que sea, pero en el lugar donde se toman las decisiones. Necesitamos gente con la visión de ocupar esos lugares, pero necesitamos que sean enviados a esos lugares. Porque muchas veces, cuando alguien toma un lugar de esos, en el mundo de la cultura, en el mundo de la empresa, en el mundo en el que sea, la Iglesia le dice, oye, no pierdas demasiado tiempo, que eso no es del Señor. Tú tienes que estar aquí a todos los servicios. Y esa persona, que podría ser un formador de opinión, un influenciador en la sociedad, le tenemos aquí haciendo cosas que muchas veces no van a cambiar la historia, no van a cambiar el funcionamiento de una sociedad. Nosotros tenemos no solo que tenerlos allí, sino que enviarles, porque a veces les tenemos en lugares clave. Mira, división sagrado-secular que hablaba el otro día. Tenemos en la Iglesia maestros de escuela dominical, y esos maestros sirven a nuestros niños 45 minutos, 1 hora a la semana, y les tenemos en gran aprecio, y hacemos muy bien en tenerles en gran aprecio. Pero a veces tenemos profesores en la escuela pública o en la escuela privada que están 25 horas a la semana con chicos no creyentes. ¿Se nos ha ocurrido alguna vez hacer un acto de encomendación de esos maestros? A veces tenemos gente situada en los sitios más estratégicos de la sociedad, pero hablamos de un misionero que está en no sé qué lugar del mundo, está muy bien orar por ese misionero, pero este misionero que tienes aquí, que el lunes va a ir a ocupar un lugar estratégico, no lo has comisionado, no lo has enviado. A veces lo peor es que ni siquiera le has preparado para ese lugar. Le has hablado de cualquier cosa, le has predicado de no sé qué cosas celestiales, pero ¿cuándo estamos capacitando santos para la obra del ministerio? Estoy hablando de Efesios 4:12, ¿vale? La obra del ministerio, por favor, no es lo que ocurre durante 2 horas en el local de la capilla, queridos. No es eso la obra del ministerio. Es la vida entera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Claro que incluye el domingo, pero el domingo es la mínima parte, la ínfima expresión. Sobre todo es
capacita y envía, pero hazles saber que les envías, hazles levantar. Y la Iglesia os envía. Con el apoyo de la Iglesia. Vais ahí con nuestras oraciones y os vamos a preguntar cada semana cómo ha ido esto. Y os vamos a utilizar como ejemplo, porque ¿cuáles son los héroes de las predicaciones que nosotros tenemos? ¿Entendéis lo que quiero decir con héroes de nuestras predicaciones? ¿Sí? ¿Quiénes son esa gente que les ponemos como ejemplo en la predicación? ¿Son siempre pastores? ¿Son siempre misioneros? Porque si son siempre pastores y misioneros los héroes de nuestras predicaciones, estamos lanzando un mensaje. Y el mensaje es, si tú fueras cristiano de primera categoría, tú serías ese pastor. Si tú fueras alguien que a Dios realmente le importara, tú serías un misionero. Pero como no eres de esos, tienes que ir a trabajar todos los días a la carpintería. ¿Entiendes? En cambio, cuando tú tomas al carpintero y dices, ¿sabéis lo que hizo este tipo la semana pasada? Este tipo se opuso al mal. Entonces estás convirtiendo a una persona normal, como todos los demás, en un héroe, porque se plantó ante el mal, porque peleó y batalló en el lugar en el que estaba y es un héroe. ¿Entendéis? Estamos así, ese tipo de héroes. En primer lugar, presencia. Los cristianos en todas partes, pero enviados y capacitados. En segundo lugar, proximidad. Presencia habla de dónde están los cristianos, pero proximidad habla de para qué están allí los cristianos. Y un cristiano cuando va a un lugar tiene que tener proximidad. Él no está de paso por ahí, está totalmente comprometido con ese lugar, porque él ha sido enviado y capacitado para estar en ese lugar. Y como ha sido enviado y capacitado para estar en ese lugar, él está con proximidad emocional. Quiere decir que de alguna manera, él tiene empatía con los demás que están ahí, tiene compasión por los que están ahí, muestra la misericordia de Dios para todos los que están ahí. La gente es tocada por Dios antes de que ellos hayan ni siquiera oído hablar por Dios. Ellos son abrazados y cuidados y tratados de otra manera totalmente distinta porque Dios está ahí en esa empresa. Cuando tú estás en un lugar, Dios está contigo en ese lugar. Tú eres las manos, la voz, la sonrisa de Dios para la gente insoportable, porque la gente son insoportables. La gente han sido tocados profundamente por el pecado. Tú no solo hablas con los que tienen buena cara, tú no solo hablas con la gente que sonríe, tú tienes que ser especialista de aquellos que más profundamente han sido tocados por el pecado, porque a esos es a los cuales Dios se ha especializado en ministrar. Dios no es muy bueno para los que se sienten sanos, Dios es muy bueno para los que se sienten enfermos. Y Dios te ha enviado a atender a esa gente para mostrar la proximidad de Dios. La primera sonrisa de Dios que experimentan es la tuya. Es la tuya. Has sido enviado para eso. Hay una tercera fase, que es la de pasión. No solo tienes que tener compasión, sino tienes que tener pasión. Pasión significa meter las manos en donde está la suciedad de la sociedad. Donde no solo es decir, estoy aquí, presencia, pobre gente, proximidad, sino voy a hacer algo por esta pobre gente. Me voy a ensuciar yo las manos con el problema que ellos tienen. Ministrar el dolor de la gente es complicado. A nadie le gusta ministrar el dolor de la gente, porque el dolor de la gente te acaba doliendo a ti cuando te aproximas. Y nosotros necesitamos eso, necesitamos tocar donde está el problema, necesitamos hacer algo con ese problema. Lo que Dios nos envió a hacer, ¿cómo me voy a enfrentar con las consecuencias del pecado? Muchas veces no es destruyendo nada, sino que muchas veces es mitigando, muchas veces es cambiando situaciones. Y finalmente, solo, fijaos el orden, solo el que está presente puede estar próximo. Solo el que está próximo puede tener pasión. Solo el que tiene pasión recibe el permiso de la proclamación. Nosotros muchas veces estamos obsesionados con la proclamación, como si eso fuera lo único a lo cual Dios nos envió. Y fijaos que es la última consecuencia de haber estado presentes
próximos y apasionados con la gente, que recibimos la autoridad de la proclamación. La gente te dice, cuéntamelo, quiero saber mucho más de eso. Nosotros predicamos muchas veces a gente que no quiere saber más de eso, pero cuando tú has recorrido esos pasos, ya la gente quiere saber más de eso. Déjenme que os dé un ejemplo para que lo podamos seguir entendiendo. Estoy bajando al nivel, estoy bajando al suelo, ¿vale? Estoy intentando poner al nivel más sencillo de lo que hay que hacer este lunes próximo, cuando volvamos a nuestros trabajos. Como imagen para que se os quede en la cabeza, pensad en un misionero que va a otra cultura. Pensad en eso. Imaginaos que ahora sois enviados. ¿Qué país? No sabemos ni dónde estaba. Venga, Botsuana. ¿Alguien sabe por dónde está? Está por África, más o menos, pero está lejos, ¿vale? En todo caso, está lejos Botsuana. Y probablemente ninguno de nosotros conozca demasiado de ese país. Pues bien, tú has sido enviado ahí. Porque muchas veces el problema de sentirse enviado es que como vives en tu lugar, donde tienes tu casa, el problema es que en ese entorno es mucho más complicado sentirse enviado, ¿vale? Pero, ¿cuál es la clave? La clave es que tú sepas que eres una persona llamada a estar en Botsuana, ¿sí? En tu Botsuana particular, el lugar donde Dios te envió. Tú estás ahí no porque caíste en ese lugar. Tú estás ahí porque tienes un llamamiento de Dios para estar en este lugar. Mientras estés allí es porque Dios te ha llevado a ese lugar. ¿Cuál es el clic que hay que hacer? El clic es lo que llamamos la toma de conciencia misional. El clic es que si hasta ahora has ido solo como trabajador, solo como estudiante a ese lugar, a partir del lunes tú vayas allí como misionero. Si eres capaz de hacer ese clic, está todo hecho. Si sigues yendo como una persona, si vas a trabajar solo porque te pagan, tú no serás el misionero de Dios en ese lugar. Pero si te pones en la cabeza, no, es que yo soy la persona que Dios ha enviado a Botsuana, ¿vale? Y yo estoy en función de misionero en ese lugar. Solo que tiene una ventaja, que además por estar ahí me pagan. Eso es una gran ventaja, que te paguen por estar de misionero, ¿no? Bien, pues tú recibes el sueldo para estar de misionero en ese lugar. Eres una persona llamada para estar ahí. Fíjate, no cambia el lugar al que vas. Vas a ir al mismo lugar que probablemente fuiste ayer. No cambia lo que haces, porque tu trabajo tienes que hacerlo y tienes que hacerlo muy bien. Lo que cambia es la intencionalidad con la que vas. Coged en la cabeza esta frase. Gente normal haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. ¿La repetimos? Gente normal haciendo cosas normales con intencionalidad extraordinaria. Lo que ha cambiado es la intencionalidad. ¿A qué vas a ese lugar? Vas a hacer un trabajo excelente, pero vas a resistir el mal a ese lugar al que vas. Vas a cambiar ese entorno, porque ese es el agente que Dios envió ahí. Segunda cosa, el propósito. El propósito es concebir toda tu vida en función del Evangelio. Piensa en ti como alguien a través del cual el Evangelio está actuando. Concebir toda la vida en función de que tú eres alguien que ha escuchado el Evangelio, que ha recibido el Evangelio y que ahora está soltando el Evangelio. Tu vida tiene que ver con eso. Con alguien que ha escuchado, recibido y soltado el Evangelio. Y por lo tanto tienes que modelarlo y proclamarlo. En África es muy normal, estamos en Botsuana, ¿os acordáis? Es muy normal en Botsuana que la gente vaya a la casa del misionero y se pongan en la ventana, se pongan así, no para afuera, sino para adentro. Y están mirando lo que hace el misionero dentro de la casa. Y Dios les da permiso para que lo hagan así. Dios les ha dado permiso a la gente para que cuando quieran saber cómo es Él, vayan y te miren a ti. Eso es lo que Dios les ha dado permiso. ¿Sabéis? Funciona así. Por lo tanto, el Evangelio, cuando se decía que hay que concebir la vida en función del Evangelio, quiere decir que el Evangelio hay que modelarlo. La gente no sabe lo que es el Evangelio, la gente no sabe cómo es Dios,
pero a través de verte a ti tienen que saber cómo es Jesús. Imperfectamente, pero ellos ya saben que eres imperfecto. Tus imperfecciones no les sorprenden demasiado. Ellos ya saben que eres imperfecto, pero tienen que ver de alguna manera que Jesús ha llegado a su sociedad. Modelarlo, cantarlo, orarlo, hablarlo. El Evangelio tiene que convertirse en tu cosmovisión. Tú estás en función de Evangelio, ¿me entiendes? Cantarlo, orarlo, hablarlo, modelarlo, todo lo que haces es función del Evangelio. En siguiente, el contexto. El misionero es un puente entre el Dios que lo ha enviado y la cultura a la que él es enviado. Por lo tanto, aunque estés viviendo en la casa en la que naciste, tú estás como un misionero en un país que no conoce. Aunque vivas en la misma casa en la que naciste hace 80 años o 70 o lo que haga falta. Tú estás como un misionero en este lugar. Lo que ha cambiado es tu concepción personal y tienes que entregarlo en la cultura y en el idioma de la gente a la que has sido enviado. Y tú dices, pero si tengo un acento canario precioso. O sea, si yo ya estoy en mi cultura. ¿Cuánto nos sorprenderíamos los cristianos evangélicos al darnos cuenta de que a veces llevamos tanto tiempo como cristianos evangélicos que ya no entendemos la cultura que hay a nuestro alrededor? La cultura no solo es el idioma y el deje con el que lo hablas, que es precioso, que es el de tu zona, que dice, es que yo en Cataluña hablo no solo catalán, sino en catalán con acento del Maresma, ¿sabes? Esto ya es el colmo, hablar ese tipo de catalán, pero es que yo nací ahí, ¿eh? Y esto suena de precioso, pero eso no quiere decir que yo conozca a la gente. Mira, nosotros hemos sido pastores durante 12 años en Premià de Mar. Al cabo de 12 años dijimos, ya basta, ya nos habéis soportado bastante y nos vamos a ir al siguiente pueblo. ¿Sabéis qué distancia hay con el siguiente pueblo? Hay 3 kilómetros. 3 kilómetros de distancia. Era el tercer pueblo de Cataluña que no tenía iglesia evangélica. Y son dos pueblos totalmente distintos. Premià es un pueblo de currantes, con fábricas, con gente que trabaja en Barcelona, con gente sencilla. Mis padres son obreros de la fábrica. Mis padres trabajaron toda la vida en una fábrica. Y sabéis, estamos en Masnou. ¿Sabéis lo que hay en Masnou? Cuando el barco del rey aparca en Barcelona, lo aparca en el puerto del Masnou. En Masnou hay varios campeones olímpicos de vela. Es decir, perdón, gente un poco pija, es lo que hay por Masnou, ¿sí? Entonces, claro, son 3 kilómetros. A veces vamos andando de Premià a Masnou. Pero son 2 mundos. Ellos también hablan catalán con acento del Maresma, pero son 2 mundos diferentes. Y nosotros no nos damos cuenta que nuestro entorno está dividido por capas, y que nosotros a veces solo podemos llegar a unas pocas de esas capas. Y has sido enviado a otra gente. Y tienes que aprender su idioma, tienes que aprender cuáles son sus referentes culturales. Igual tú eres tan puro que nunca miras una serie, o que no sabes qué les hace reír. El humor de un pueblo es muy especial. Tú tienes que aprender cuáles son sus referentes culturales, aunque hayas nacido ahí. Tienen que interesarte tanto esos botsuaneses que viven al lado de tu casa, que tú tienes que atreverte a entrar en el mundo, en la cultura, en la imaginación de ellos, porque tú has sido enviado. Termino esta parte con una pregunta. Ya estamos en la siguiente diapositiva. Por eso me ibais mirando para aquí atrás y no entendíais nada de lo que yo estaba hablando. Claro, gracias. La última es esta. Solo termino con esta pregunta. Y la pregunta es esta. Es ¿cómo sería cada aspecto de la vida si te concibieras como un misionero a un lugar extraño? ¿Cómo emplearías tu tiempo libre? ¿Cómo lo empleas ahora? En lo que te da la gana, ¿no? Para eso es tu tiempo libre. Pero si fueras un misionero probablemente pensarías de otra manera. ¿Cómo decides en qué lugar vivir? Porque los
precios de las casas son baratos. Un misionero no piensa así. No piensa en vivir porque los precios, sino piensa en vivir en un lugar estratégico, ¿vale? Eso es lo que él compra una casa en un lugar, o alquila una casa en un lugar estratégico cuando va a un sitio. Cuando él decide qué coche quiere comprar, él piensa estratégicamente en la gente que tendrá que llevar en ese coche. Cuando compra una mesa, si la familia es de 4, siempre compra una mesa para 8, fijo. ¿Por qué? Porque voy a tener gente en casa. Y cuando compra sillas, no compra 4, se va al IKEA y compra 6 más, porque en esta mesa vamos a caber un montón de gente, porque siempre vamos a tener gente en casa. ¿Entendéis lo que es pensar como un misionero? Es pegarle un clic a las cosas y de golpe pensar como alguien que ha sido enviado a una misión y que lo piensa todo para agradar a la agencia misionera que le envió. La agencia misionera se llama Dios, ¿eh? Es el de la agencia misionera que te paga, ¿sí? Termino con esta última diapositiva. ¿Me la pasáis, por favor? Aún voy más abajo, ¿vale? Os explico cómo lo hago yo, cómo funciona cómo funciono yo en el día a día para las cosas. Esto es mi plan de trabajo. El plan de trabajo es, lo primero que hago es cambiar la manera de mirar. Porque cuando miras mal, no ves lo que Dios ve. Por lo tanto, cuando nosotros miramos, lo que nos sucede a veces es que tengo mirada de turista. ¿Qué le pasa a la mirada de turista? El turista solo mira lo chulo, lo majo y mira superficialmente, ¿vale? Mira, oh qué bonito, y luego ni siquiera se acuerda de lo que vio. Y a veces en nuestra sociedad tenemos mirada de turista, o a veces tenemos mirada de juicio. Qué malos son, ¿no? Qué mal está la sociedad. Qué terrible es este lugar que me ha tocado vivir. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Fantástico, ese es tu negocio. Tu negocio son los pecadores. Por lo tanto, si hay un montón, esto es fantástico, el sitio donde has sido enviado. No, tú no has sido enviado para juzgar. Mira, este universo ya tiene quien le juzga. Y está sentado en el trono el que le juzga. Tú no puedes sustituir al que está sentado en el trono. A ti Dios no te envió a juzgar el universo. No eres tú la persona. Deja de ver a la gente como utilidades y míralos como ovejas que no tienen pastor. Cuando tú vas a la tienda a por el pan, no es la chica del pan. ¿Cómo se llama la chica del pan, por favor? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sabes? Cuando tú vas a la barbería, ¿cómo se llama tu barbero? O tu peluquera, ¿cómo se llama? Y tiene nombre, y tiene apellidos, y tiene circunstancias personales. O cuando tú vas a ver autoridades, ¿sabéis lo que piensan? A mí la vez que me hizo más daño cuando fui a ver una autoridad, estaba en Madrid en un despacho, y ¿sabéis lo que me dice? ¿Y ustedes qué piden? Se me cayó el alma al suelo. Eso quería decir que todos los evangélicos que habían pasado por ahí entraban a pedir cosas. Y yo le dije, no, si nosotros no venimos a pedir, venimos a dar. ¿Entendéis? Si identifican que los evangélicos somos unos pedigüeños de qué hay de lo mío. Todo el mundo entra preguntando qué hay de lo mío en ese despacho. ¿Alguien tiene que entrar alguna vez allí adentro a decir, nada, no venimos a pedir nada, venimos a dar, porque tenemos tanto que dar? Nosotros somos aquel que siendo rico se hizo pobre. Y Dios es el que tiene todas las riquezas del universo. Nosotros tenemos mucho más que la autoridad a la cual le pedimos. Tenemos muchísimo más que la autoridad a la que le pedimos. Por lo tanto, ¿quién es esa autoridad? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus circunstancias personales? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cómo está su familia? Preguntad esas cosas así cuando entréis en un despacho. ¿Entendéis? ¿Cómo funciona más en la práctica aún? Cuando entro en cualquier parte, cada vez que me acuerdo, porque a veces no me acuerdo, pero cuando entro en cualquier parte, lo primero que hago es decirle a Dios, Dios, estoy aquí, ¿vale? O sea, Dios ya sabe que tú estás ahí, pero hacer eso quiere decir, estoy atento a si me quieres traer a alguien aquí, ahora, en este lugar exacto. Y pasan cosas. Yo, siempre que oro pasan cosas. Entonces, entramos ahí y de golpe, pues, alguien... De verdad, que pasan unas cosas sorprendentes. El mecánico comienza a contarte sobre un hijo suyo que lo tiene completamente destruido, o cosas así, o la gente en la panadería dice, hoy nadie me había sonreído así. Estas cosas me han sucedido realmente. Entonces,
es otra cosa. Cuando tú entras, si Dios tiene a una persona de paz en ese lugar, Dios te lo mostrará. Tú estás buscando un hombre o una mujer de paz en ese lugar, que hará el puente hacia otra gente, porque necesitas el puente a otros, y hoy en día tú no puedes hacer todos los puentes con todos, pero tú puedes coger a una persona que haga el puente a gente que aún no conoces. Tanto cuando entras en un lugar, primero mirar desde la perspectiva de Dios, no mirar funciones, sino mirar personas y decirle a la persona, a Dios, que es el más importante ahí, Dios, estoy aquí. Y eso quiere decir que no solo Él está atento, sino que ahora hay dos atentos, yo también estoy atento. La segunda cosa es invertir lo más valioso, que lo más valioso es tiempo, porque el tiempo significa vida. Y eso quiere decir pelear contra el monstruo del individualismo. El individualismo, para explicarlo muy rápido, significa cada uno a su bola. Eso es lo que significa el individualismo. Cada uno se preocupe de lo suyo. La gente dice, es que tienes que preocuparte de lo tuyo porque si no nadie se preocupará. Y nosotros como cristianos no creemos esto. Creemos que hay un Dios que se ocupa de todas las cosas. Y por lo tanto nosotros podemos ocuparnos de lo que a Él le preocupa, del reino de Dios. Y cuando tú te preocupas por las personas, transmites valoración. Les dices, tú eres suficientemente valioso como para que deje el ordenador, eres suficientemente valioso como para que deje el móvil, eres suficientemente valioso como para que me pare. Yo vivo en un lugar de España que estamos como una cabra, estamos locos del todo. Una vez venía un estudiante de arquitectura canario que venía a estudiar su último curso en Barcelona y comenzó el curso en la universidad y al cabo de 3 meses... Digo, ¿qué pasa, tío? Y dice, es que me voy a Canarias otra vez. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, es que estáis locos. Dice, vais todo el día corriendo a todas partes. Dice, yo no me acostumbro a esto. Dice, es una locura vivir aquí donde vivir. Es verdad, estamos locos. O sea, las cosas suceden a un ritmo que no es humano entre nosotros. Y, ¿sabes? A veces mi tendencia es a estar más preocupado por los proyectos que por las personas. Y he aprendido a entender una cosa. He aprendido a que Dios trae divinas interrupciones. Y a veces dices, no me da tiempo hoy, no me da tiempo. Tengo que hacer 10 cosas y como mucho hay lugar para 6. Y te llega alguien en la oficina y te quiere contar un problema personal. Y dices, no, lo último, no me cuentes nada. Si no, el que va a tener problemas soy yo en lugar de tú. Y aprendí a cerrar la tapita de este ordenador y a decir, ¿y dónde está el problema? Estás transmitiendo, tú vales más que todos los problemas. Tú eres más precioso que todos los problemas. Por supuesto que hay días que se me olvida hacer estas cosas, pero la tercera cosa es ministrar la necesidad del otro. Cuando tú estás en contacto con la otra persona, especialmente cuando le pides a Dios que te lo cuente, Dios te va mostrando dónde están los efectos del pecado en la vida de la otra persona. Todos nosotros, todos, seas quien seas, todos nosotros hemos sido afectados por el pecado de alguna manera. Y Dios lo que hace es que está trayéndote a gente a tu vida para ministrar los efectos del pecado. Hay gente que se queja de su mujer, o mujeres sobre todo que se quejan de sus maridos. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Para qué te quejas si Dios te trajo a tu matrimonio precisamente para ministrar los efectos del pecado en la vida del otro? ¿No lo sabías que estás en el matrimonio para esto? ¿No te lo explicaron esto antes de casarte? Porque tú estás allí para ministrar los efectos del pecado. Para eso Dios te puso en este lugar tan especial. Eso es como un entrenador de fútbol. ¿Os gusta el fútbol a algunos de vosotros? No, a mí sí, me gusta el fútbol. Entonces, imagínate que un entrenador diga, qué malos son estos tíos, no meten un gol ni al arco iris. O sea, esto es terrible. O sea, realmente tú estás en este equipo para hacer que estos tipos que a peso no te los compran, que los tiras a los tiburones y no se los comen, hacer de ellos una gente que haga algo. Si tú solo te quejas, yo cuando encuentro pastores quejándose de sus congregaciones, les pegaría una patada en el culo. O sea, me indigna. Porque tú, ¿para qué has sido llevado aquí sino para ministrar el pecado en esta congregación? ¿Entiendes para lo que el Señor te trae a ese lugar? Y cuando tú vas a tu oficina, tú has sido
encargado a ministrar el pecado de que hay en tu oficina. Y cuando tú vas a ese lugar de la delegación del gobierno, tú has sido enviado a ministrar el pecado en ese lugar. Para eso te envió el Señor, no para quejarte, sino para ministrar el pecado en ese lugar en el que estás. Por lo tanto, entras en ese lugar y piensa una cosa, si tú no puedes ministrarlo, a veces alguien en tu comunidad puede ministrarlo. Porque tú no tienes todos los dones para ministrar el pecado, pero tu comunidad, tu congregación, sí tiene alguien para ministrar. Tráelo, probablemente no al culto, tráelo donde haya un entorno en el que se pueda ministrar el pecado de la gente. Preséntaselo a otro que tiene ese don. Termino, el último, y esto sí es el final del mensaje. Vuelve a contar la historia. Mucha gente en nuestra sociedad no conoce nada de la Biblia. Y por lo tanto, tú no asumas que la gente conoce esa historia de la Biblia. Para mucha gente, Moisés es un jugador de fútbol. Lo digo en serio, no conocen ningún Moisés. Y por lo tanto, tú no nombres simplemente a Moisés. Pensará que es un amigo tuyo, que hace cosas un poco raras. Que Moisés abrió el mar. Dice, joder, ¿qué amigos tiene este tío? O sea, es verdad, la gente hoy en día no sabe esas cosas. Y eso quiere decir que vosotros tenéis que buscar. Vosotros tenéis toda la Biblia aquí en la cabeza, ¿vale? Y cuando la persona te cuenta un problema, tú lo que haces no es soltarle 4 leyes espirituales, sino buscar en todo ese ordenador que tienes en la cabeza qué historia de la Biblia pega con la situación de esta persona, que le conoces tanto que has estado en contacto hasta con el pecado de esa persona. ¿Entiendes? Y traes la historia adecuada. ¡Pam! Y esa historia causa efectos para vida eterna. Pues ya está, hasta aquí llegamos. Que Dios os ayude en todo esto, ¿eh?